saben lo difícil, lo crítico que es, ¿verdad? Es una situación, la verdad, muy crítica, muy difícil. Pero damos gracias al Señor porque Dios es poderoso y es verdadero. Hay gente que piensa que en las reuniones nosotros nos autoconvencemos de que Dios está presente, porque no lo vemos. Entonces dice, hay que convencerse de que Dios está y que Él es un ser moral y entonces nos calma. No, no es así, sino que su presencia está aquí. Está presente el Señor en nuestras reuniones y se manifiesta con su poder. Y estas son una de las evidencias que demuestran de que un cáncer no se sana porque nosotros nos autoconvenzamos de que estamos bien. Se sana por un milagro y por algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga rica y abundantemente en este día. Vamos a compartir hoy día la palabra del Señor. Voy a pedir, bájeme un poquito de retorno. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Están preparados para compartir una palabra de Dios para este tiempo? Amén. Una palabra de bendición para nuestra vida. Hoy día vamos a hablar qué hacer en tiempos de crisis. ¿Qué es la crisis y qué podemos hacer? Bueno, en este caso, nuestra hermana comenzó a asistir a las reuniones, empezó a buscar a Dios, empezó a escuchar la palabra, empezó a creerle a lo que Dios dice y hizo algo en el tiempo de su crisis. No se quedó esperando ahí, estoy mal, ya todo se termina. No, tuvo una acción y esa acción fue una acción de fe hacia Dios. Y por esa causa que el Señor hizo un milagro porque ella le dio el espacio, el lugar para que obrara el milagro de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver hoy día qué hacer en tiempos de crisis. Y vamos a ver que crisis es una situación grave. Esto es la definición del diccionario. Crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Es la interrupción de la vida misma por algo que ocurre. Un accidente, una muerte, una pérdida grande que cambia tu condición. Entonces, crisis es como uno va por la vida y ocurre un accidente. Algo que ocurre en el camino que interfiere en nuestra vida normal. Vamos en una condición, vamos en una forma, con un pensamiento, con proyectos, con sueños, con un trabajo detrás y de repente algo pasa que quiebra todo ese proceso natural que llevábamos normal y tenemos que empezar a repensar, a reestructurarnos, a ver cómo hacemos porque las cosas cambiaron. En la vida muchos tenemos crisis. Y todos en alguna manera las vamos a vivir. Es parte del diario vivir, de la vida del ser humano. Es muy difícil que haya pasado alguien por esta vida sin tener una crisis. Ahora lo que vamos a ver es cómo se puede superar esa crisis. ¿Qué puedo hacer yo? Y existen gran variedad de crisis. Por ejemplo, estaba pensando todo tipo de crisis que hay. La crisis de la salud por causa de una enfermedad, crisis de identidad, personas que vienen arrastrando eso porque no están conformes con quién son, entonces quieren originar un cambio pero no saben cómo y a veces se equivocan en la manera de hacerlo. Crisis en las relaciones familiares o en el matrimonio. Cuando el matrimonio se inició con un sueño, con un proyecto, con un deseo, y de repente en el camino comenzamos a ver cómo se empieza a caer a pedazos y no logramos recomponerlo, no logramos levantarlo. Crisis en un noviazgo, una relación que una de las dos partes está muy comprometida mientras que la otra no. Y entonces en el caminar la persona queda dañada, herida, como menospreciada, se siente no valorada y le genera una crisis en su vida y está atravesando un momento
verdaderamente conflictivo. Estos son parte de las crisis. Y aquellas que enfrentamos, esas crisis que enfrentamos que pareciera que nunca vamos a poder superarlas, porque eso es lo que lleva a las personas a un estado de depresión, de desaliento, de bajar los brazos, el pensar que lo que están viviendo no lo van a poder superar nunca, o eso va a instalarse para nunca cambiar. Pero hoy día Dios nos quiere ayudar a encontrar una salida en nuestra crisis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos dicen que la crisis, la palabra crisis significa oportunidad. Pero no toda la gente entiende este concepto. Y cuando le toca vivir una crisis, la vive. Y la vive y realmente les cuesta mucho poder pasarla, poder asumir, poder revertir una situación. La crisis, realmente la palabra crisis significa oportunidad. Pero la oportunidad tiene que ver con la actitud que las personas toman ante el problema y ante la dificultad. Hay quienes que dicen frases como: lo que no te mata, te fortalece. Y si esa crisis no te mató, entonces te va a fortalecer. Pero no siempre es así. Porque a veces gente que vive una crisis y sale de esa y cae en otra, y sale de esa y cae en otra, pero por su mal proceder, por no entender los principios de la vida. Entonces hay crisis que tienen que ver con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad o falta de responsabilidad, mientras que hay crisis que vienen solamente a nuestra vida. Vamos a ver dos clases de crisis que creo que encierran a todo el universo. Una de esas crisis es la crisis general, la que viven todo el mundo en un momento, y la crisis personal. La crisis general es cuando no es directamente mío el problema, pero sí me incluye, porque estoy dentro de un país que está viviendo una crisis como hoy, con una corrida cambiaria donde el dólar se ha disparado y el dinero se ha devaluado, y entonces con más dinero compras menos, y estamos todos en este barco. Entonces esa crisis general afecta la economía de toda una nación. Cuando una crisis general en una provincia que vive una situación distinta por el clima, por algo que ocurrió, por ejemplo acá en Mendoza o San Juan, han habido momentos donde hubo un terremoto y toda la provincia se vio afectada por una catástrofe provincial. Toda esa gente, las demás no, pero es así. Una catástrofe, entonces una crisis general. Donde también tuvimos una crisis general fue en el tiempo de la pandemia. El mundo entero fue quebrantado y todos atravesamos un momento muy difícil en cuanto a la economía, en cuanto a la salud. La gente se llenó de temor, fuimos aislados, separados. ¿Cuántas cosas feas ocurrieron durante la pandemia? Personas que no pudieron, nosotros estuvimos acompañando en varios servicios donde partió un ser querido de algún hermano y las personas no podían entrar al lugar de la sepultura. Estaban del otro lado de la reja, los portones cerrados, y otros ni siquiera pudieron llegar porque había aislamiento, no se podían juntar. Entonces esas cosas dejaron un vacío y una situación no resuelta de haber podido llorar al despedirse de su ser amado, y dejaron a las personas quebradas, atravesando un momento distinto, un momento sin respuesta, diferente. Pero dentro de la crisis que se vivió de la pandemia, también podemos decir que los que confiaron en Dios también vieron la mano del Señor. Y vieron la mano de Dios en su provisión, vieron la mano de Dios en el cuidado protector, vieron la mano, pero todos la pasamos y todos la sufrimos. Nosotros como iglesia la sufrimos. Tuvimos que dejar de hacer reuniones. Tuvimos que hacer las reuniones desde un Zoom, desde casa, porque no, y no es lo mismo verte
y saludarte y abrazarte y orar por vos y estemos juntos. No es lo mismo, pero en ese tiempo tuvimos que adaptarnos a un momento, porque era o nos acomodamos o desaparecemos. Y las crisis traen esta situación donde te obliga a superarte, a repensar tu vida, a acomodar rápidamente, porque no te dan los tiempos, porque si no la crisis te pasa por encima y te aplasta. Entonces, yo creo que hoy día Dios nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. Y las crisis personales, que cuando me ocurre algo a mí directamente, me afecta directamente a mí, porque yo soy el que está viviendo esa clase de crisis. Estoy viviendo una crisis personal, una crisis en los cambios de mi vida. Hay situaciones en cierta edad donde hay cambios hasta hormonales que la persona vive y vive una situación conflictiva diariamente. Hay crisis personales donde nosotros estamos atravesando una enfermedad, como decía la hermana. En el momento de la vida uno se proyecta, tiene sueños, invierte hacia el futuro pensando en lo que pueda disfrutar luego. Y cuando viene una enfermedad terminal como un cáncer, uno se da cuenta de cuáles cosas realmente tienen más valor. Uno se da cuenta y comienza a priorizar y a decir, tanto me voy a preocupar por esto si yo no sé si llego a fin de año. Yo no sé si voy a estar vivo dentro de un año, como estoy. Y empezás a valorar a las personas, a los seres cercanos. Empezás a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. Y no es que lo otro no sirva, sirve, pero a veces las cosas secundarias ocupan el lugar de las cosas primarias. Y por causa de alcanzar, tener algo, se pierde el hogar, se pierde la familia, se pierden los momentos hermosos de la vida, porque estamos concentrados solo en una cosa. Por eso yo creo que las crisis también nos ayudan a repensar, nos ayudan a hacernos un planteo de nuestra vida. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo estamos? Y si hemos avanzado o estamos peor. Es como una evaluación que nos viene, como cuando la profesora decía en la escuela, chicos, saquen una hoja. Y se nos nublaba la vista, nos agarraban el deseo de correr al baño, la descompostura, le bajaba la presión. Todo porque venía una prueba. La crisis es una prueba, pero una prueba que nosotros podemos llegar a superar. Vamos a ver que hay dos cosas importantes en la vida determinadas por Dios. En Deuteronomio 29 dice la palabra que hay dos cosas: las cosas secretas que pertenecen a Dios, o cosas ocultas o secretas, es lo mismo, que pertenecen a nuestro Dios, y las cosas reveladas, que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley del Señor. Dos cosas: cosas secretas que pertenecen a Dios y cosas reveladas que le pertenecen a la iglesia y a sus hijos para siempre. Las cosas secretas son aquellas que ni siquiera podemos explicarlas, porque pasan o por qué Dios las permite en una vida, en nuestro país, en la vida personal. No sabemos. Ocurren cosas que nosotros no podemos tener una respuesta. Hay cosas que nos pasan y no a todo tenemos respuesta. No podemos creer que todo lo que ocurre tendrá una respuesta. Hay veces que esas cosas que están pasando no tienen ninguna respuesta lógica. Podemos inventarla, podemos especular, pero es algo que está oculto y que Dios se lo ha reservado hasta que quiera revelarlo a alguno de sus hijos. En momentos especiales Dios quiere revelar. Nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas. Por ejemplo, hay cosas que nos complican y nos hacen sentir muy mal. Cuando hemos criado a nuestros hijos y de pequeños los amamos, los cuidamos, les hemos provisto de toda una vida para que ellos puedan
alimentarse, hacer un deporte, estudiar, todo lo mejor. De repente, en cierta edad, algo ocurre con ellos y comienzan a caer en adicciones o en una vida licenciosa o en delitos. Y nosotros decimos, pero yo no les enseñé eso. Yo no los he criado para que hoy vivan de esa manera. Yo no invertí toda mi vida para que esto pase. Es como que haber sembrado en vano o haber trabajado en vano. ¿Y qué podemos hacer? A veces el qué podemos hacer nos vuelve locos, nos enferma y llegamos a pensar que somos malos padres, que no hemos hecho las cosas bien. Puede que haya parte de eso, pero hablemos de alguien que hizo las cosas bien, que se esforzó, que sembró, que cuidó, que educó, que dio lo mejor y después tiene una respuesta de hijos que solamente hacen sufrir, llorar, padecer y enfermar a sus padres. Entonces, ¿qué hace la persona allí ante esa crisis? Abandona todo, se vuelve loco, se enferma de los nervios, termina hospitalizado, muere antes de tiempo. Tenemos una herramienta poderosa: confiar en Dios y orar al Señor. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué le parece poco hacer eso? ¿Le parece poco orar por su hijo? No es poca cosa orar por nuestros hijos. Y no eres tú el que los va a cambiar, sino que cuando oras al Señor, se los entregas a Él para que Él haga la obra. Y Dios no te va a fallar. En algún momento de tu vida, Dios te los va a entregar, pero mientras tanto, no mueras en el proceso, no te enfermes en el proceso. Descansa en Dios, porque es algo que vos no lo podés cambiar. Hacé tu parte, que Dios se encargará a su momento de hacer la parte de Él. ¿Por qué ocurre eso? No lo sé. No lo sabemos, podemos dar respuesta, decimos las amistades, las juntas, esto, lo otro, pero es algo que no lo podemos manejar nosotros. Y entonces tenemos que descansar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros tenemos que confiar que cuando oremos, el Padre va a intervenir. Y la Biblia dice, instruye al joven en su camino. Cuando fuere viejo tal vez se da cuenta y no se apartará de él. Volverá a la senda antigua. Volverá al camino en el cual lo hemos instruido. Hay esperanza para los que confían en el Señor. La oración es mucho más poderosa que un centro de rehabilitación. La vida del padre, de la madre que sirven al Señor y oran y lo traen al altar a su hijo cada día es más poderosa que toda la fuerza humana para cambiar a alguien. Porque lo que Dios va a hacer es sacar de adentro de ese joven, de esa jovencita, un espíritu que lo está gobernando y que lo está arrastrando a la perdición. En un momento se va a quebrar el yugo opresor y la persona va a ser libre, y un día lo vas a ver entrando por ese lugar, alabando al Señor y bendiciendo su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Yo creo, porque lo he visto una y otra vez en la vida de mis hermanos. Lo hemos visto. Gloria a Dios. Así que descanse en el Señor. Descanse, enfrente esa crisis desde otra perspectiva, de otra manera. Porque hay cosas que las podemos cambiar y hay otras cosas que no las podemos cambiar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cuando muere alguien querido, un ser querido, te tocó partir, ¿qué puede hacer uno ante esa situación? Uno es quebrantado, golpeado ante una realidad. Y todos hemos perdido a alguien querido. Yo tenía 16 años cuando murió mi mamá y tenía la vida muy desordenada. Y cuando eso ocurrió, me sentí tan mal, me sentí tan vacío, sentí que se me iba la vida. Y realmente entré en una crisis emocional. Yo recuerdo que iba al ropero, abría al ropero, sacaba una ropa de ella y lo olía, y me tenía que encerrar a llorar, y era como desgarrado mi corazón, y pensé que nunca, jamás lo iba a poder superar, porque para mí mi madre era todo lo que tenía, era todo, y perdí todo. O sea, me quedé sin nada, perdí mi madre, mi abuela, mi tía, cercano, lo más cercano, y quedé solo.
Pero sin embargo llegó Jesucristo y llegó la pastora Verónica. Y ahí me llenó todos los huecos vacíos de mi corazón. Pero realmente el Señor nos ayudó a ser consolados, a superar. Hay gente que no importa que pasó un año, dos, perdieron un hijo, perdieron un ser querido y no lo han podido superar y llevan años padeciendo y llorando. Hay una cosa que tenemos que hacer ante eso, y es aceptar la soberanía de Dios. El Señor nos dio la vida y Él es el dueño de poder quitarla. Él es la manera en que se va a llevar a una persona, no la podemos describir hoy. Si va a irse, el vehículo será un cáncer, será un accidente, será un paro cardíaco, no sabemos. Pero todos un día tenemos que partir. Dios dio la vida y Él la quitará, Él se la llevará, Él la tomará de nuevo. Y cuando yo entiendo que Dios es bueno, que es real, y tengo un encuentro con Él, entonces cuando Él toma a alguien a quien yo amo mucho, yo entiendo que Dios me ama más, y ama más a esa persona de lo que yo puedo amar. Entonces descanso en la soberanía de Dios y digo: Dios, en tus manos están nuestros tiempos. Tú determinas, Señor. Tú sabes cuándo, tú sabes la hora, tú sabes el momento. Entonces cuando Dios ya tomó la decisión, no es momento de pelear con Dios. No es momento de pensar que Dios te abandonó. No es momento de pensar dónde estaba Dios cuando esto estaba ocurriendo. Es momento de decir: Señor, tú me diste esta persona por tanto tiempo y te alabo y te bendigo y te doy gracias. De aquí en adelante dame fuerzas para superarlo y seguir adelante. No puedes arruinarte la vida y no puedes vivir en esa crisis eternamente. Tienes que salir, porque todavía hay una vida por delante y hay mucha gente que te está esperando, que te repongas, que te restablezcas y que salgas adelante. Muéstrale a los demás que sí se puede. Con la ayuda del Señor sí se puede lograr. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hoy Dios traerá un consuelo, traerá una unción que quitará el luto de tanto tiempo y traerá gozo a tu corazón y fuerzas para renovarte en Él. Siempre pienso en el rey David. Una hermana los otros días me habló y estaba muy mal por la pérdida de su madre. Es una hermana grande. Pero le digo: hermana, usted la disfrutó muchos años, yo la tuve hasta los 16. Pero una cosa es verdad: David perdió un hijo. Cuando perdió su hijito, que era realmente algo que él había puesto su corazón ahí, estaba enfermo su hijo y él ayunó, se vistió de cilicio, se tiró al suelo, lloraba: Padre, no te lo lleves, Señor, ten misericordia. Y entonces todo el reinado, el palacio, viendo el corazón del rey tan angustiado, tan mal, se sentían todos mal. Pero en un día le avisan que el niño ha partido, murió el niño. Entonces él se levanta, se lava la cara, pide que le preparen comida, se cambia la ropa y se sienta a comer. Ante la mirada de todos sus servidores, estaba David comiendo. Y entonces uno se acerca temeroso y le dice: rey, disculpe mi intromisión, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es que usted antes, mientras el niño estaba enfermo, lloraba, gemía, pataleaba, no quería comer, estaba en ayuno, y ahora el niño murió? Ahora que usted tendría que llorar, usted está comiendo, sacó el cilicio, se lavó. No entiendo. Y el rey le dijo: mira, siervo, cuando mi hijo estaba enfermo y estaba en esa condición, yo lloré, gemí por si Dios tenía misericordia y lo podía salvar. Pero una vez que Dios tomó la decisión de llevárselo, yo me levanté, me lavé la cara, porque acepto la soberana voluntad de Dios. Y una cosa te digo: yo no puedo hacer que el niño vuelva a mí, pero sí puedo prepararme para yo ir a encontrarme con él. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor Jesucristo?
El Señor quiere aliviar tu corazón, quiere quitar cargas en este día para que transites esta vida de otra manera. Lo que resta, lo que queda, lo que tengamos por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué haremos nosotros con la palabra revelada? Tenemos dos fuentes importantes para cambiar nuestro destino. La primera fuente fundamental es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha cambiado la vida de millones de personas y las cambió de verdad. No fue una fantasía, no fue una ilusión, no fue por un momento. La palabra de Dios permanece para siempre. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y por la palabra todo subsiste y se sostiene. La palabra, confiar en la palabra de Dios, volvernos a la palabra, escuchar la palabra atentamente, producirá una fe, un cambio de actitud en tu vida. Si desechamos la palabra, estamos en tinieblas, en oscuridad, en inseguridad, sin rumbo, sin norte, sin parámetros que nos ayuden a vivir. Pero la palabra es la que nos da fortaleza, dirección y claridad en medio de la noche oscura. Si las naciones se volvieran a Dios y a su palabra, caminaríamos en luz y no viviríamos las crisis que se están viviendo. Pero el hombre quiere encontrar la fórmula mágica. ¿Cómo resolver el problema económico? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo hacerlo? Llevamos siglos de fracaso tras fracaso porque el hombre sin Dios está destinado al fracaso. Pero cuando el hombre se vuelve al Señor, será levantado por el poder de su palabra, y aquel que confía en Dios no verá su ruina. No verá su ruina, sino que verá la bendición de Dios sobre él. Una nación dice: bienaventurado el pueblo que confía en Dios, y aquella nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Oramos por Argentina, porque creemos que Jesucristo tiene que ser el Señor de Argentina. Y cuando Jesucristo se siente en el trono, esta nación volverá a ser, no como antes, sino mucho más todavía. Será restaurada al doble de lo que antes fue. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos dar lugar a Dios en nuestra vida. Ahora, nosotros, la otra fuente de inspiración es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesucristo envió para ayudar a los salvados, a los que le han creído al Señor. El Espíritu Santo viene a hablarte en el momento donde nadie sabe qué hacer. Viene a darte luz, viene a guiar tus pasos. La Biblia dice: cuando Él venga les va a enseñar todas las cosas. Él es una persona, y una persona que hemos menospreciado. Una persona que nos ha hablado y no le hemos oído. Una persona que ha intentado ayudarnos y no lo hemos dejado. Pero hoy día es tiempo de decirle: Espíritu Santo, perdóname, Señor. Perdóname. Reconozco que me he movido por mis impulsos, por mis emociones, por mis sentimientos, por mi tosudez. Pero ya no más, Señor. Quiero comenzar a caminar tomado de tu mano. Tu palabra dice que tú serías mi guía, mi maestro, mi Señor. Si queremos que nos vaya bien, si queremos cambiar la ecuación, dejemos que el Espíritu Santo vaya primero. Sigámoslo a Él. Él es el mejor guía que jamás nadie pueda tener. Si Él te guía, te llevará derecho al éxito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la palabra y el Espíritu Santo Dios nos dejó para que podamos salir adelante. Y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos quiere dejar para que usted se lleve. Si usted quiere anotar estos puntos, esto le va a ayudar a usted a salir adelante en tiempos de crisis. Primer cosa, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confianza. La confianza en Dios, en ese ser supremo, en ese ser soberano. Los discípulos vivían un momento traumático arriba de una barca.
eran pescadores, eran hombres de mar. Pero sin embargo la tormenta era distinta, era más grande, era más fuerte, era temible. Y en medio de la oscuridad, en la noche, azotados, parecía que se anegaban en el mar. Y el Señor se pone en pie en la barca y le dice al viento: calla, enmudece. Y el viento y el mar se aquietan. Y viene sobre esa embarcación que recién estaba a punto de hundirse grande bonanza. Hubo una paz, un silencio, una quietud tan grande que pienso que dentro de cada uno de ellos era peor que la tormenta el temor que les dio. Y dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Y él se llama Jesús. Y es mi Señor y mi Salvador. Él es capaz de aquietar las tormentas de tu vida y las crisis de tu corazón. Él puede ayudarnos en momentos distintos y dificultades como las que hoy el mundo está viviendo. Él puede parar la tormenta y la tempestad, si bien tal vez no para todo el mundo, lo puede hacer para ti, para tu casa, para tu familia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, confianza. El Señor dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Tienen que tener confianza en el Señor. Esa confianza. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor quiere traer paz a tu vida. Quiere traer paz. El Señor te deja esta palabra para que en mí tengáis paz. Y el Señor dice: mi paz les dejo. No la paz de un hombre, no la paz de los gobiernos que se unen para proclamar paz. La paz de Dios, que es verdadera. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es ficticia, es temporal, es efímera. Pero la paz del Señor es eterna y es permanente. Y cuando una persona tiene la paz del Señor en su corazón, nada lo mueve, ninguna cosa lo atemoriza, porque tiene su corazón alineado con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción que decía: aunque rujan las tormentas de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están al amparo de la roca, que es Jesucristo? Y cuando estás al amparo de la roca, tenés paz en tu corazón. Paz. Los discípulos dijeron: hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente va a decir: ¿cómo podés estar tan tranquilo en este momento? Y usted va a decir: no estoy tranquilo, tengo paz, que es mucho más que la tranquilidad que ustedes tienen. Es algo espiritual que ocurre en mi espíritu y en mi mente y en todo mi ser, y que me permite seguir en control de la situación y no haber perdido el control y volverme loco. La segunda cosa que necesitamos es asegurarnos de estar en una amistad con Dios. Ante las crisis tenemos que saber, ante las crisis uno paga un seguro para que si algo ocurre no perder lo que tiene. Nosotros tenemos que estar seguros de una cosa: de tener una buena relación de amistad con Dios, que no todos la tienen. El Señor dijo: ustedes son mis amigos cuando hagan lo que yo les digo. Pero mientras no hagan lo que yo les digo, ustedes se han amistado con el mundo. Y dice: y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando pasas tus crisis, Dios no te puede ayudar. Y en todo caso te diría, y decirle a tu amigo que te ayude. ¿Quién es mi amigo? El mundo. Porque te has hecho amigo del mundo siguiendo sus parámetros, sus principios, sus valores, sus formas. Bueno, decirle a tu amigo que te ayude. Pero sin embargo, Dios quiere ser nuestro amigo. Pero quiere ser nuestro amigo no en los términos que usted determina, sino en los de Dios. Y él dice: ¿cómo puedo ser amigo de Dios? Abraham fue amigo de Dios. Jesús dijo: si ustedes hacen lo que yo les enseño,
me están demostrando realmente que son mis amigos. Ahora mira lo que dice Job 22, 21. Dice, vuélvete ahora en amistad con él. ¿Qué dice Job? Están diciendo a Job un consejo. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te vuelves en amistad con Dios, ¿qué tendrás? Paz. Y por ello te irá. Decirle al de al lado, te va a ir bien si haces de Jesús tu amigo, si le permitís al Señor ser tu amigo. Entonces dice, toma ahora la ley de su boca, la palabra de Dios, y pon sus palabras en tu corazón, porque si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Cuántos dicen amén? Y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que la aflicción se vaya lejos de su casa? Entonces vuélvete en amistad con Dios, pon su palabra en tu corazón, y entonces la aflicción se irá. Y escuche lo que sigue. Yo no sé si le interesa esto, pero acá dice el texto bíblico, no sé por qué está. Tendrás más oro que tierra. Wow. Y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Acá lo que está diciendo, aún Dios se va a ocupar de tu problema financiero. En medio de la crisis donde el mundo no sabe qué hacer, Dios mostrará la diferencia con tu vida, con tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero vuélvete en amistad con Dios. Vuélvete en amistad con Él. Porque hoy día la gente confía en un banco mundial, confía en los fondos internacionales, confía en ayudas sociales. Pero nosotros confiamos en Dios. Y entonces cuando confiamos en Él, nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Dios promete, habrá hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice, el Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. No tendrás vergüenza. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, tus promesas, tus compromisos con Dios. Con alegría lo harás. Porque estás viendo cómo Dios te ha bendecido y prosperado por todos los lados de tu vida. En todos los caminos que emprendas. Cuando dicen amén. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá su luz. Wow, qué promesas, amados. Qué promesas para confiar, para tomarlas, para gozarse en ellas. Es lo que Dios le dice a su Hijo, a su pueblo, a los que lo aman. Determinarás una cosa y esa cosa te será firme. No estarás cambiando todos los días algo. Modificarás cosas, pero el plan, el objetivo va a permanecer, porque Dios permitirá que sea firme en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Tercera cosa que tenemos que hacer en tiempos de crisis: resistir. Decirle al de al lado, resistiré. Resistir. El diablo dice, el Señor dice en su palabra en Efesios 6:10 que tenemos que resistir en el día malo. Resistir, no aflojar, no caernos, no bajar los brazos. Resistir, ponernos en forma de firme para resistir lo que viene. Cuando viene una tormenta, resiste. Porque dice el texto bíblico, y habiendo pasado todo, diga conmigo, esto que está viviendo el mundo también va a pasar. Pero y habiendo pasado todo, estemos firmes en el Señor. Hay que resistir para estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Si tú bajas los brazos, el diablo no le importa, te seguirá golpeando. Es como en el ring. Si bajas los brazos, el otro púgil te dará golpes y golpes y golpes hasta voltearte. Y si logra voltearte, no te va a ir a levantar si es el que te volteó. Y si el diablo ha logrado golpearte y ha logrado tirarte y cree que ya está terminado,
terminado, hacé como hizo Rocky, levántate de nuevo y demostrarle que no está muerto aquel que pelea. Que no estás vencido, porque con Dios todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Esta batalla está ganada para la iglesia, para el pueblo de Dios. Vas a salir adelante y lo vas a lograr porque Dios está contigo. Pero tienes que resistir. Tienes que resistir. En Éxodo 1:8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios. ¿Qué dijeron ellos del pueblo de Israel? Que es mayor y más fuerte. ¿Cómo es el pueblo del Señor? Es mayor y más fuerte. Ahora, ¿qué dice el diablo? Ahora seamos sabios con este pueblo, para que no se multiplique. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que nos multipliquemos, que crezcamos, que cada vez sea más gente salvada. No quiere eso. Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra de esclavitud, se pueda quedar libre. El diablo no quiere que seas libre, te va a pelear hasta el último momento. El diablo no quiere que crezcas. El diablo no quiere que te multipliques. Él tiene claro su objetivo. El tema es si usted tiene claro el suyo, a qué Dios lo ha llamado. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. ¿Qué hicieron? Agravaron la carga impositiva. ¿Qué hicieron sobre el pueblo? Agravaron las cargas, los impuestos, lo que hay que pagar, oprimirlos para que trabajen más y no puedan cumplir con su propósito. Entonces, que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero escuche el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Diga conmigo: mientras más nos opriman, más vamos a crecer y más nos vamos a multiplicar. Porque esto no hay nadie que lo pueda parar, porque Dios está al control de nuestra vida. Denle un aplauso a Jesucristo en este día. Confiemos en Él, resistamos. Resistamos la lucha, resistamos lo que venga, lo que pase. Tengamos fuerza para resistir. No tengamos temor. No tengamos temor. Lo que está pasando y en el mundo entero. Pero sin embargo confiemos en Dios, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Sigue sembrando. Encontramos que cuando uno siembra, solo la gente que tiene esperanza siembra. O sea, si yo creo que va a haber un mañana, hoy siembro. Ahora, si yo veo el mundo tan caótico, tan cerrado, mi vida, ¿para qué voy a sembrar? ¿Para qué? Mejor me voy a comer la semilla. ¿Y para qué voy a sembrar si ya se terminó todo? Ya se bajó el telón. Las personas que siembran, dice la Escritura, los que con lágrimas sembraron. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, con alegría cosecharán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sigue sembrando la palabra en la gente, sigue hablando de la esperanza, sigue diciéndoles que Cristo es bueno, sigue diciendo que Dios está en control. Sigue sembrando la palabra y sigue sembrando en tu proyecto. Sigue reinvirtiendo en los sueños que Dios te ha dado. Sigue sembrando en la obra del Señor también. Sigue sembrando, no dejes, no, está difícil. ¿Cuándo sembró? Dice Isaac en el verso Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Isaac no dijo, no, está muy malo, porque dice la Escritura que él cuando fue a sembrar, había una gran hambruna, una gran carencia, pero él dijo, voy a sembrar. A lo contrario al pensamiento de los demás que decían, no es tiempo de sembrar.
Isaac dijo, sí es tiempo de sembrar. Y debiera ser el pensamiento de la gente que nos gobierna. Hay una guerra terrible entre Rusia y Ucrania, dos poderosos abastecedores de trigo, de grano y de tantas cosas. Y esos países están están colapsados, están en crisis. Entonces se prevé una hambruna mundial. Y entonces, ¿dónde está Argentina? Que, como yo digo, deberíamos de estar sembrando, está en las macetas. En todo lugar donde hay un pedazo de tierra tendríamos que sembrar, y tendrían que habilitarse organismos para que se pueda exportar. Y entonces Argentina entraría en dólares, porque se exportaría el trigo, el grano, la soja y todo lo que tendríamos en abundancia. Habría un superávit y Argentina se podría volver a convertir hoy, en este momento, en el granero del mundo nuevamente. Pero ¿cuál es la idea? Sembrar. Pero no queremos sembrar. No queremos sembrar. Entonces, ¿qué? Se ajustes, medidas para estrujar. Ya no le sale más jugo a este limón. Lo que hay que hacer es sembrar. Y si se siembra, hay esperanza, porque habrá una gran cosecha. Y nosotros, como cristianos, iglesia, también tenemos que decir, basta de estar encerrados, hay que sembrar. Hay gente que no ha conocido a Cristo, hay que sembrar la semilla del Señor, porque también vamos a levantar la más grande cosecha de la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también vamos a sembrar en proyectos, en trabajo, porque tenemos esperanza de que Dios está en control. Las crisis vienen, pero no por eso tenemos que abandonar el barco. No por eso tenemos que dejar el sueño, el proyecto que tenemos por delante. La otra cosa, y voy a ir terminando: no temas. En tiempos de crisis no tenemos que tener temor, porque el temor o el pánico nos hacen perder la habilidad para poder salir adelante y pensar. El pánico atormenta, ata. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién? El que me oyere. Para una persona, para una familia, para una nación. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Sin temor del mal. Proverbio 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué hace el temor? Pone un lazo, te enlaza como un perro se lo ata con una cadena. El temor te encadena, te ata, te paraliza, no sabes qué hacer o cómo hacerlo. Pero sin embargo dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Apocalipsis 3:10 dice esta palabra para la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también te guardaré sobre la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Te guardaré a vos. Dios está haciendo una diferencia con su pueblo, con sus hijos. Dice: para probar a los moradores que hay en la tierra, probarlos. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Todo está preparado para eso. Pero el Señor mandó una advertencia y mandó la pandemia para que la gente se prepare. Pero la gente pasó la pandemia y se olvidó de eso. Ahora vino una guerra, y esa guerra está trayendo un sacudón financiero al mundo entero. Y entonces, como que el Señor te está mandando señales y diciendo: vamos, iglesia, despiértate, entiende lo que se está viviendo, pero no tengas temor, pero sí despiértate. Dice Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé.
Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Wow, qué palabra, ¿verdad? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, diga conmigo, siempre me ayudará el Señor. Siempre te ayudaré, dice Dios, y siempre te sustentaré. Diga conmigo, siempre me sustentará el Señor con la diestra de su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, iglesia amada. Que Dios nos bendiga ricamente en este día. Y por último, quiero hablar de entender los tiempos que nos toca vivir. Para poder pasar una crisis, hay que entender el tiempo que uno vive. Y vamos a ver Eclesiastés 3:1, donde dice, todo tiene su tiempo. Tiempo, todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora, su momento. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Uno no determinó cuándo iba a nacer, por lo tanto tampoco puede determinar cuándo va a morir. Tiempo de nacer es un tiempo de Dios. Tiempo de morir es un tiempo de Dios. La línea que está en la lápida que se pone, en tal fecha nació y en tal fecha murió, esa línea que separa esas dos fechas se llama la vida. Ahí transcurrió tu vida, o la vida del que está ahí. Ahí transcurrió. De esa línea determina el destino eterno de la persona, de esa pequeña línea. Así es la vida terrenal, pero la vida eterna es eterna, no tiene fin, y tenemos que aprender a vivirla. ¿Cuántos dicen amén? Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar. Este es tiempo de plantar, es tiempo de sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de cosechar. Yo creo que se están juntando el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. En la iglesia estamos viendo que se está juntando mucha gente bendecida, muchos hermanos emprendiendo sus negocios y empezando sus empresas en un momento ilógico para los demás, pero para nosotros que vienen sembrando de tiempo, también se les juntó el tiempo de su cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay tiempo para cosechar, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de matar, obviamente no está hablando de que bueno, ya está, llegó tu hora. Imagínate que le diga a tu esposa así, o tu esposa te diga, querido, ¿qué? Llegó tu hora. ¿Qué hora? Acá dice, tiempo de matar. ¿Qué cosas tenemos que matar? Tenemos que matar aquellas cosas, por ejemplo, hay antibióticos que matan los virus, las bacterias. Hay cosas malas en nuestra vida que hay que matarlas. Hay cosas que no sirven que hay que cortarlas. Hay cosas que están arruinándote, que están vivas y tienen que morir hoy día. Hoy tenemos que llevar al altar todo aquello que le llegó la hora. Dígale a esas cosas, te llegó la hora. Hable para adentro, dígase a sí mismo, te llegó la hora. Dígale, esas cosas estaban muy felices. Un día Dios dio una palabra al rey Saúl y le dijo, tienes que matar todo lo de los amalecitas, porque ellos se volverán tus enemigos si quedan con vida. De hecho ya se opusieron. Y entonces él fue y medio cumplió la orden y mató lo que él. Entonces cuando llega Samuel el profeta al lugar donde estaba Saúl, siente dice, ¿qué es ese ruido de ovejas y balidos de mugidos de vaca, balidos de oveja? ¿Qué es eso? Ah, es que dejé con vida un poco de cosas porque estaban buenas. Te dije que era tiempo de matar. Pero Señor, si esto es... Cuando vio que estaba difícil, no, que pasa que el pueblo me dijo que la dejáramos. Ya buscó a alguien a quien culpar. Siempre, ¿verdad? Yo no fui culpa mía, tu mamá.
Mi suegra. Porque siempre la culpa la tiene la suegra, ¿verdad? Gracias a Dios inventó Dios la suegra para poder zafar de algunas cosas. Podemos, ¿por qué? Y también dejaste con vida al rey. Entonces dijo, si hubieses hecho caso, hoy confirmaría tu reino. Pero hoy día tu reino ha sido rasgado por desobediente. Era tiempo de matar. Hay cosas que hay que matarlas, porque llegó la hora de ejecutar, de cortar, para darle paso a otras cosas que necesitan vivir en tu vida. Y ya es tiempo, mis amados hermanos, porque estamos en el último tramo de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que vivirlo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Acá edificamos algo, pero hay momentos que hay que destruir una pared para ampliar. Hay que destruir algo para mejorarlo. Hay que derrumbar cosas que a veces decimos, no quisiera hacerlo. Hay que derrumbarlo, hay que sacarlo, porque tenemos proyectos mayores. Hay tiempo para edificar. Y hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. El tema es saber vivir cada tiempo. El tema es saber vivir cada tiempo. ¿Qué tiempo nos está tocando vivir? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas porque saben distinguir el tiempo, si va a llover, si va a nevar, si va a haber calor. Miran el cielo, ven en la noche arréboles y declaran el tiempo y pronostican. Pero no saben distinguir el tiempo que les está tocando vivir, que el Hijo de Dios ha venido a la tierra como Salvador. No lo distinguen. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, entendidos en la época que nos toca vivir, ponernos en contexto, saber que estamos viviendo la última generación y tenemos que estar preparados y preparando a otros para que no se queden, motivando a otros para que sirvan, para que amen al Señor, para que ellos y sus casas se salven. Y no estar entretenidos en cualquier cosa. Este tiempo de emprender empresas, negocios grandes, sin dejar de servir a Dios. No por una cosa dejemos la otra. Jesús dijo, esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Si te desprendes del servicio a Dios, si te desprendes de la oportunidad que Él te está dando, un día todo se terminará. Y no pudiste hacer nada, no marcaste la diferencia para el Señor. Disfruta de tu vida, pero de la mano de Dios. Sirve al Señor y sirve a la iglesia, sirve a los demás. El mundo que vivimos necesita de nosotros. Es tiempo, iglesia, de levantarse y resplandecer, porque ha venido la luz de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús dice, disciernan los tiempos. Y Pablo dice, no es necesario que les hable de los tiempos, ocasiones que el Padre ha marcado. Ya no es necesario. Ustedes saben de qué se trata. Así que en tiempos de crisis tenemos que estar atentos a los tiempos y los momentos. Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. Yo creo que si se te pasa el tiempo, no vas a poder cosechar, porque ya el fruto se echó a perder en la planta. O si se te pasa el tiempo, no es tiempo de sembrar, porque ya la savia, en vez de bajar, está subiendo. Hay cosas que se van a manejar y van a funcionar en los tiempos de Dios, en los tiempos correctos. Cuando viene el tiempo de Dios, junto con el tiempo viene la fuerza divina para poder hacer aquello que Dios nos ha mandado. Que Dios nos bendiga ricamente en este día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Que Dios nos bendiga. No sé la crisis que puedas estar viviendo, pero sé que Dios te quiere ayudar y te quiere bendecir.